Continuando con nuestro programa, pasamos a nuestro siguiente conferencista, el profesor Eli Evangelista, docente investigador de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Título de la conferencia: Experiencias y estrategias de intervención innovadoras en trabajo social. Eli Evangelista es licenciado en Trabajo Social e Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestro en Trabajo Social y Políticas Sociales de la Universidad de Concepción, Chile, con doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Conferencista nacional e internacional, ha presentado ponencias en países como Perú, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Guatemala, Nicaragua, Cuba, El Salvador, España y Francia. Fue coordinador del Consejo Mexicano de Comités Juveniles de Prevención a la Farmacodependencia. Fue director de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en la Comisión de Gobierno de la Primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal y subdirector de Proyectos de Inclusión Social en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México. Actualmente es presidente de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social, AC. Bien, nosotros estamos complacidos con tenerlo. Le damos la bienvenida al profesor Eli Evangelista. Profesor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches. Desde la Ciudad de México, Tenochtitlan, les mandamos un afectuoso saludo a todas nuestras colegas y queridos colegas hombres que nos están escuchando en este tan importante evento, convocado también por importantes instituciones, organizaciones a nivel iberoamericano. Me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo. Y bueno, pues vamos a trabajar este tema que nos han pedido desarrollar sobre los fundamentos metodológicos de experiencias, el tema de las estrategias vinculadas a la intervención en trabajo social. Me voy a permitir compartir mi material. Yo quisiera que ustedes me pudieran ir siguiendo esta exposición, sobre todo visualizando 5 puntos que voy a desarrollar. 5 puntos que quiero que ustedes me vayan apoyando, imaginando, proyectando como si fueran 5 videos. 5 videos. Quiero que ustedes proyecten, imaginen 5 videos que vamos a tratar de desarrollar en esta exposición. 5 videos donde yo voy a poner la materia prima, lo básico, de reflexiones, pero que la idea es que todas y todos ustedes, con su experiencia formativa, profesional, académica, puedan también ir construyendo estos 5 videos. Un primer video que tiene que ver con algo que incluso, más allá de cómo se nombre, pero prácticamente la totalidad de las y de los ponentes han abordado, más allá de que yo lo denomino la centralidad de lo social. Entonces, primer video, ahondaremos sobre esta perspectiva de la centralidad de lo social. Un segundo video que nos permitirá diseccionar, analizar en esta centralidad de lo social lo que es el trabajo social contemporáneo. Tratar de analizarlo, desmenuzarlo, poner en esta gran de diagnóstico o de proyección que se está haciendo. El trabajo social contemporáneo como segundo video. Algo específicamente que me pidieron para desarrollar que tiene que ver con las dimensiones estratégicas para la intervención en este trabajo social contemporáneo. Desde mi punto de vista, cuáles tienen que ser estas dimensiones, estos niveles, estos componentes para la intervención en el trabajo social contemporáneo, para poder después hablar de experiencias concretas muy interesantes en su desarrollo, en su impacto, muchas de ellas incluso consideradas modelos de intervención sobre el tema del trabajo social contemporáneo, y finalizaremos con un quinto video que tiene que ver con las perspectivas, la prospectiva, algo que yo denomino como
Vamos de un trabajo social contemporáneo a un trabajo social del nuevo vivir. Y en ese nuevo vivir, ¿cuáles son las grandes tendencias, las orientaciones y los componentes de este trabajo social? Así que vamos con estos 5 videos. Primer video, la centralidad de lo social. Es importante reconocer que en nuestras sociedades modernas, uno de los elementos fundamentales, no solamente ahora se ha explayado, pero por lo menos desde hace 30 años, en que este modelo socioeconómico neoliberal ha estado dominando nuestras sociedades, ¿no? Desde hace 30 años, pero ahora con mayor fuerza, nitidez, energía e impacto, se habla de cómo los modelos dominantes, donde por una parte se pone como lo central lo político, o el modelo dominante, por lo menos los últimos 30 años, donde se pone como centro lo económico. Pero fíjense, en nuestras sociedades, las y los sujetos, en estos modelos dominantes, han sido, ¿no?, vistos como algo que tiene que servir a la estructura política o económica. Es decir, las y los sujetos tienen que servir a la estructura y no como esta idea que se empieza a construir, que no surge ahora, sino que va teniendo una posición incremental, un posicionamiento donde no solo lo político y lo económico, sino también lo propiamente social, lo cultural, lo medioambiental y otras dimensiones, tienen que estar en una sociedad al servicio de las y los sujetos, no al revés, como la crítica que se hace al modelo neoliberal, donde los sujetos están al servicio de una estructura socioeconómica y política, sino que la noción de la centralidad de lo social implica un posicionamiento, la centralidad de los sujetos y todas estas dimensiones que deben de estar articuladas estratégicamente, lo económico, lo político, lo cultural, lo social, lo medioambiental y otras, pero siempre poniendo en el centro al hacia los sujetos sociales. La centralidad de lo social implica poner en el centro al hacia los sujetos, ponerlos al inicio de la fila, no al final de la fila, donde históricamente han estado. Estos sujetos sociales, entendidos como las personas con las que trabajamos, las familias con las que trabajamos, los grupos, las comunidades, los colectivos, las organizaciones, los movimientos sociales con los que nosotros trabajamos cotidianamente y que son las esferas mayoritarias de una sociedad. Poner en el centro a los sujetos sociales implica poner en el centro una visión y un enfoque de derechos humanos, identificarlos como sujetos de derechos, donde para la sociedad su interés superior es la dignidad de las y de los sujetos sociales y todo lo que implica. Y esta centralidad de lo social implica también, en este primer video, de poner en el centro a los sujetos. A lo mejor para el trabajo social no es un gran descubrimiento el decir ponemos en el centro a los sujetos, porque nuestra construcción teórica, epistemológica, ética, política, históricamente los ha puesto en el centro. Pero para la sociedad, poner en el centro a los sujetos implica una reconversión en términos de cosmovisión y entender al hacia los sujetos desde un enfoque de derechos como sujetos históricos, sociales, culturales, implica efectivamente visualizarlos con problemas y necesidades, pero también visualizarlos con potencialidades, con fortalezas, con sinergias. Ubicar los contextos donde están estos sujetos sociales, desde los contextos microsociales, los mesosociales, los globales, y lógicamente
entender al Estado y a sus equipos como esos pilares fundamentales que buscan dar respuesta a los problemas de estos sujetos, pero que ahora encontramos a estos mundos institucionales en crisis en el sentido que no alcanzan a dar la respuesta necesaria para identificar y dar respuesta a estas necesidades y estos problemas, involucrar las potencialidades, energías, fortalezas de los sujetos en estos espacios, desde lo microsocial hasta lo macrosocial. Y por ello, la centralidad de lo social, más que algo nebuloso, implica retos y desafíos en el sentido de la construcción de propuestas y alternativas creativas, innovadoras, para enfrentar esta situación. Entonces, primer video, la centralidad de lo social, que implica poner en el centro a las y a los sujetos protagónicos, históricos, con problemas, necesidades, claro, fortalezas, oportunidades en contextos históricos, con mundos institucionales en crisis, pero con capacidad de poder generar alternativas y propuestas. El segundo video es que el trabajo social, desde nuestro punto de vista, empieza a desarrollarse en algo que no acaba de concluir, pero algo que no empieza totalmente a nacer, plenamente a nacer. Es decir, en esta transición de modelos cuestionados, criticados, pero todavía dominantes, donde lo político y lo económico como estructuras, ¿sí?, van a estar dominando, visualizando a los sujetos como algo que y este trabajo social contemporáneo, por eso va a ser un trabajo en construcción, un trabajo social no dado, un trabajo social que la centralidad de lo social lo posiciona, lo impulsa, lo orienta a que sea central, estratégico y prioritario. No la única profesión que tiene que ver con lo social, porque hay luego tendencias en el propio trabajo social, ¿no?, de exclusividad sobre lo social, no. Pero sí una profesión, sí una carrera, sí una disciplina, sí un gremio, una comunidad, y sí el trabajo social como un proceso histórico, político, social, cultural, diverso, heterogéneo, que se vuelve central en estos momentos, cuando la centralidad de lo social no solamente se discute como una alternativa, no solamente se discute como una propuesta, sino también se va construyendo como una posibilidad. En esta discusión sobre la centralidad de lo social aparece el trabajo social, que se construye cotidianamente, que se resignifica cotidianamente, desde mi punto de vista, que avanza incrementalmente, pero avanza. Y creo que en este segundo video sobre el trabajo social contemporáneo, visualizado desde la centralidad de lo social y desde la centralidad de las y los sujetos sociales, tenemos por lo menos que reconocer dos grandes elementos que van a ser fundamentales de entender y que van a estar vinculados a lo que más adelante vamos a hablar sobre las estrategias de intervención en trabajo social. Lo primero, en este segundo video, es hablar de los pilares profesionales del trabajo social contemporáneo. Es decir, esos grandes caminos, esos grandes lineamientos, esas grandes estrategias que se conforman con procesos formativos, como lo han dicho muy bien en esto, prácticamente en la mayoría de las y de los ponentes, ¿no? Entonces, los pilares son esos caminos que se construyen con procesos formativos, desde la licenciatura, los posgrados, la especialidad, la maestría, los doctorados, se construyen formativamente
para después vincularse a los espacios profesionales. Y por lo menos, desde nuestro punto de vista, podemos hablar de 5 grandes pilares profesionales. Un pilar más tradicional y más conocido, que nosotros denominamos el pilar del ciclo de vida del trabajo social, que implica la construcción de agendas sociales, la construcción de investigaciones sociales, la construcción de diagnósticos sociales, la construcción de planeación social, la construcción de gestión social, la intervención social, la evaluación social y la sistematización de experiencias profesionales. Este primer pilar, que formativamente lo tenemos claro, que en términos de los espacios profesionales está ahí muchas veces segmentado, ¿verdad? Quien hace investigación, quien hace planeación, quien hace gestión, quien hace intervención, quien evalúa, quien sistematiza, pero que en trabajo social nuestro proceso formativo y nuestro proceso de acción profesional nos permite, ¿verdad? Tenemos materias tan maravillosas como las prácticas de trabajo social, que no es otra cosa, ¿no?, que una materia que traduce todos estos momentos que se ven como fases de un ciclo de vida, pero también se ven ahora como campos de oportunidad, de desarrollo, de aporte. Un segundo gran pilar profesional, hay veces de repente muy, ¿no?, poco reflexionado, pero muy importante, que es el tema de la administración social y del fortalecimiento de instituciones y de servicios sociales, ¿verdad? Como el tema propiamente del proceso administrativo, de la planeación, de la organización, de la coordinación, de la dirección, de la supervisión, de la evaluación de espacios y de servicios sociales son fundamentales. Un tercer tema fundamental y central en el trabajo social como pilar, que es la relación con los sujetos sociales. Esa relación profesionalizada que nos permite vincularnos con los sujetos desde los espacios profesionales para generar procesos de educación social, de promoción social, de empoderamiento social, de organización social, de participación social, o espacios también de vínculo con sujetos específicos desde el trabajo social. El trabajo social con mujeres, trabajo social con niñas, niños y adolescentes, trabajo social con personas migrantes, pueblos indígenas, etc. Un cuarto pilar que en el trabajo social contemporáneo poco a poco se posiciona también de una manera importante, que es el tema del pilar profesional del enfoque de políticas públicas, de políticas sociales, ¿verdad? Donde el trabajo social no solamente opera la política pública, no solamente aplica la política pública, sino también el trabajo social puede incidir a la dirección, a la coordinación de los espacios y componentes de la política pública, que es la gerencia social, pero también el trabajo social puede incidir en la política, es decir, puede diseñar, puede elaborar, puede construir con una visión desde abajo, desde el medio, para poder influir también en el trabajo social. Por eso este cuarto pilar es fundamental, formativamente y profesionalmente, el ámbito de la incidencia en políticas sociales y de la gerencia social. Y finalmente, un tema que para la psicología social, para la pedagogía, se ha desarrollado desde algún tiempo importante, por lo menos 20, 30 años, pero que desde el trabajo social poco se había desarrollado y que la pandemia nos permite identificarlo como un gran pilar profesional que tiene que ver con lo que ahora se denomina la inteligencia social y la inteligencia emocional. Es decir, las habilidades sociales y los elementos emocionales que son fundamentales, no solamente para conocernos a nosotros como personas, sino como profesionales y en nuestra relación con las y los sujetos. Por eso va a ser fundamental también ahora el pilar profesional de la inteligencia social y emocional. Y finalmente, en este segundo video, el segundo elemento que quiero yo aportar con ustedes
tiene que ver con las esferas de acción profesional. Porque muy claramente, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En Iberoamérica yo diría, ¿no? Hay una tendencia muy creciente, muy dominante, de poder ver las esferas de acción profesional principalmente generadas desde las instituciones del Estado y sus componentes, ¿verdad? Los gobiernos, los espacios legislativos, los espacios judiciales, los espacios autónomos, pero siempre desde el punto de vista del Estado como forma de organización de la sociedad, y la esfera de acción son las instituciones del Estado. Normalmente en nuestros países, por ejemplo, en el caso de México, pues es claro que hay una visión estadocéntrica, instituciones del Estado, donde la mayor parte de los profesionales del trabajo social estamos vinculados de una o de otra manera. Pero es importante ahora ver también al Estado y a sus esferas de acción profesional no como algo monolítico, no como algo, el Estado como un ente único, sino también el Estado como un componente que tiene que ver con formas de organización de la sociedad, que también es plural. No es lo mismo estar en un espacio legislativo que estar en un espacio judicial o que estar en un nivel de gobierno, ¿no? En este caso en México, municipal o estatal o nacional. En otros países hay hasta niveles de gobierno supranacionales, como la Unión Europea, o mucho más pequeñitos, de un municipio, de una alcaldía. Entonces, muy importante, sí, el Estado como un campo donde existen esferas profesionales de intervención social, pero no es el único. Está el otro campo, el campo de lo privado, ¿verdad? El campo del mercado, con cuestionamientos, porque al final este campo pues siempre va a estar vinculado a qué, a una noción de ganancia, de lucro, sí, cuestiones, servicios sociales, pero con un fin de lucro, ¿verdad? Pero ahí están los hospitales privados, las escuelas privadas, los albergues privados, de mucho tipo, de mucho nivel, de diferentes niveles, desde las grandes empresas de salud transnacionales hasta los pequeños consultores privados comunitarios, ¿verdad? Ahí están, con diferencia también. Pero no todo en la sociedad es Estado y mercado, que es algo que este modelo dominante nos ha querido decir. O es el Estado o es el mercado. La sociedad es más diversa. Y para el trabajo social es importante visualizar también estas esferas de intervención que tienen relación con el Estado y con el mercado, pero que son también diferentes. Las organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones con figuras jurídicas específicas, diferentes ahora sí que en los distintos países, que tienen un objeto social, no tienen un fin de lucro, sino un objeto social, que se vinculan a los sujetos sociales, a sus problemas, a necesidades, a su capacidad de solución y de respuesta. Y que antes se llamaban las ONGs, ¿verdad? Porque se cuestionaban a los gobiernos, pero que ahora como sociedad civil se vinculan con lo privado, pero es diferente en lo privado. Y luego hay otra figura, una cuarta esfera importante, que hay veces que la metemos en esta tercera, pero creo que es diferente, que es todas las esferas de acción comunitarias, microsociales, desde la familia hasta las comunidades, los barrios, las organizaciones que no necesitan una figura jurídica, sino que se construyen simbólicamente con procesos, ¿no?, comunitarios de, como decimos en México, de usos y costumbres, de organización simbólica, de organización comunitaria, pero que también ahí va a ser muy importante. Está el Estado, está el mercado, está lo sociocivil, está lo microsocial y comunitario, está lo internacional, que puede ser todas las instancias de los propios estados nacionales, ¿no?, las agencias de cooperación internacionales, la agencia de cooperación chilena, la agencia de cooperación española, la alemana, etcétera. Pero también están los actores internacionales privados, los actores internacionales sociociviles, que van a jugar un papel también importante. Y en el caso de América Latina, ¿no?, que esto se había desarrollado más, el trabajo social
más anglosajón o más norteamericano, que es la esfera profesional de ver al trabajador social como profesional independiente, ¿verdad? En el caso de América Latina, en el caso específico de México, tiene poco tiempo, muy vinculado con los procesos de peritaje en trabajo social, de mediación social, de terapia, de trabajo social clínico, donde también los profesionales tienen una esfera de acción independiente. ¿Sí? Que además todas estas esferas no necesariamente tienen que ser excluyentes entre sí, sino muchas veces se pueden incluso relacionar. La esfera del Estado y sus grandes componentes, que es diferente de la esfera de lo privado y su microsocial, internacional e independiente. Este trabajo social contemporáneo, con sus pilares profesionales, ciclo de vida, administración y fortalecimiento de servicios, relaciones con los sujetos sociales, enfoque de política pública y habilidades sociales y emocionales. Y estas esferas, ¿no? Estado y sus componentes, mercado y sus componentes, lo sociocivil y sus componentes, lo microsocial comunitario y sus componentes, lo internacional y sus componentes, y lo independiente, ¿sí? Lo que nos permiten es pasar a un tercer video, ¿no? Que implica esta perspectiva, que vamos a denominarla ahora la perspectiva de intervención en trabajo social, ¿verdad? Y que desde nuestro punto de vista, ¿no? Y que se ha venido también discutiendo, me da mucho gusto, he estado al pendiente de las conferencias, ¿no? Que se iniciaron y en las mesas de trabajo que se iniciaron desde el miércoles, y creo que es una constante interesante, ¿sí? Yo aquí creo que en el marco de los procesos de intervención necesitamos dejar de hablar solo de relación teoría y práctica, ¿no? Como esta visión dual que coloquialmente se sigue mencionando, construyendo, pero que es fundamental en esta noción de intervención en trabajo social, por lo menos identificar 5 grandes dimensiones que, desde mi punto de vista, articulan y construyen un equilibrio estratégico que permite la intervención en trabajo social con una construcción integral, más sólida, más consistente. Entonces, más que hablar de relación teoría-práctica, tendríamos que hablar de que la intervención del trabajo social se fundamenta en una perspectiva teórica que va de la mano a una perspectiva epistemológica que dialoga, que se articula, que hace puente de comunicación con una perspectiva epistemológica, con una perspectiva ético-política, que también dialoga con lo teórico y con lo epistemológico, y lógicamente con una construcción metodológica que nos permita el desarrollo de una práctica y la relación entre estas dimensiones nos permita la generación de propuestas. Desde mi punto de vista, por eso, cuando se habla de intervención en trabajo social, se tiene que hablar de esta dimensión teórica y conceptual fundamental, de esta dimensión epistemológica, de esta dimensión ético-política, de esta dimensión metodológica y de esta dimensión práctica, que hace que a esta visión dual de teoría práctica la miremos con una idea de complejidad. Y esta relación entre lo teórico, lo epistemológico, lo ético-político, lo metodológico y lo práctico es lo que nos genera propuestas de intervención. Desde mi punto de vista, creo que en el trabajo social contemporáneo, en el trabajo social de Iberoamérica, pero también en el trabajo social de otros componentes europeos, de las Europas, que son muchas, no es una, ¿no? De los orientes, que son muchos, de las Américas, que somos muchas, incluso de África, que son muchos, plurales también. Podemos encontrar elaboraciones metodológicas orientadas
a la intervención en trabajo social. Es muy importante identificar, ¿no?, que estas elaboraciones metodológicas se han construido, lógicamente, desde orientaciones, fíjense, más tradicionales, el paradigma positivista, el paradigma funcionalista, el paradigma estructural, el paradigma crítico, pero que ahora existen otras elaboraciones metodológicas que en este congreso, en este encuentro tan maravilloso, han venido a aparecer, muy vinculadas, por ejemplo, a las elaboraciones de intervención orientadas al pensamiento complejo, ¿no?, a la complejidad, a las ciencias de la complejidad, a las teorías poscoloniales, que también nuestro compañero que me antecedió, pero también muchos otros compañeros y compañeras ponentes lo han puesto a la discusión, elaboraciones metodológicas para la intervención basadas en cuestiones horizontales o colaborativas, donde incluso la misma noción de intervención social está siendo cuestionada por cuestiones más orientadas al acompañamiento social, a la colaboración social. El tema de las orientaciones sobre la innovación social, perspectivas de la innovación social y también perspectivas, ¿no?, muy vinculadas a las habilidades sociales y a la inteligencia emocional, que se están también desarrollando con mayor fuerza desde la pandemia, lógicamente, por las mismas situaciones, pero que también empiezan a desarrollar una serie de elementos, fíjense en este cuarto video, importantes, como una construcción teórica, epistemológica, ético-política y lógicamente metodológica y práctica para la intervención. Entonces hay perspectivas también que se van construyendo, ¿no?, en el trabajo social. Hay perspectivas metodológicas interesantes y ejemplos, propio, ¿no?, congreso, encuentro, ha sido también ejemplo de varias perspectivas, de varias experiencias, de buenas prácticas, ¿verdad?, donde hemos visto en este encuentro, pero también en el espacio iberoamericano, desarrollo de propuestas novedosas, mirando la metodología tradicional del trabajo social desde estos momentos históricos. La generación de nuevas perspectivas para el trabajo social de caso, no vistas como métodos independientes, aislados, sino como niveles de intervención integrales, elaboraciones metodológicas para la intervención en trabajo social que cada vez son más consistentes, redes y experiencias de trabajo social con familias, de trabajo social con adultos mayores, de trabajo social con juventudes, con niñas, niños, adolescentes, del trabajo social con personas con discapacidad, del trabajo social con poblaciones indígenas, con poblaciones migrantes, con poblaciones callejeras, donde podemos ver no solamente una práctica, sino consistencia teórica, epistemológica, ético-política, metodológica, práctica y propuestas. Pero también en el trabajo social contemporáneo podemos identificar elaboraciones metodológicas del trabajo social orientadas hacia áreas específicas de intervención, el trabajo social en salud, el trabajo social en educación, el trabajo social en asistencia social, el trabajo social laboral, jurídico, penitenciario, el trabajo social orientado a la vivienda, a la alimentación, al medio ambiente, a la cultura, etcétera, donde también podemos encontrar ya no solo prácticas, sino propuestas integradas teóricamente, epistemológicamente, donde vemos el tema ético. Muchas veces se desvanece, pero está ahí lo metodológico, lo práctico y las propuestas. Podemos ver en este cuarto video las elaboraciones metodológicas orientadas al trabajo en territorio,
el trabajo social territorializado propiamente, el trabajo social y el desarrollo local, el trabajo social y el desarrollo regional, el trabajo social y el desarrollo sostenible, ¿no? Como aportes, ¿no? Que el trabajo social también ha construido desde su propio campo y en relación, lógicamente, con otros campos disciplinares y con otras disciplinas y con otras profesiones. Y hay también elaboraciones metodológicas donde podemos identificar propuestas de intervención en trabajo social, como el propio trabajo social crítico, que es una gran escuela con diferentes posiciones, perspectivas, orientaciones, el trabajo social clínico, que ahora en América Latina y en Iberoamérica empieza a posicionarse de una manera importante, dejándolo de ver solamente como una cuestión meramente individualista, meramente microsocial, sino también verlo en un contexto de crítica y de construcción, el trabajo social antiopresivo, el trabajo social institucional, como ahora se ve el mundo institucional también a las instituciones como trincheras de transformación, no solamente como espacios de reproducción del sistema, no solamente como espacios de control. Quienes hemos estado pues, en las instituciones, pues vemos que una institución puede jugar diferentes finalidades, pero hay posiciones del trabajo social donde la institución se ve como una trinchera también de transformación y de posicionamiento frente a las... El trabajo social de emprendimientos que ahora se empieza a desarrollar también de una manera, el trabajo social independiente, pero también el trabajo social de emprendimientos colectivos, de emprendimientos como algo creativo, innovador, nuevos campos en el desarrollo del trabajo social. Ahora hay muchas experiencias, por ejemplo, vinculadas a toda la parte digital para poder crear aplicaciones de trabajo social comunitario, de modelos de intervención en trabajo social en salud, ¿no? Aplicaciones, por ejemplo, para incluso los diarios de campo digitales, varios de los elementos interesantes, el trabajo social complejo, el trabajo social decolonial, el trabajo social de nuevo vivir. Es decir, que en el trabajo social contemporáneo, ¿sí? Efectivamente hay retos, hay desafíos, hay vacíos, hay debilidades, pero también hay aportes, hay construcciones, a veces muy orientados a espacios, a veces muy en la capilaridad baja del tejido social, pocas veces visibles, pocas veces posicionados, pero existen, están ahí. Y podemos decir por eso que el trabajo social contemporáneo se mueve, se construye, con todas las críticas que pueda haber, ¿eh? Con todas las críticas importantes, pero es una profesión, una carrera, un gremio, una disciplina que se mueve, que construye y que aporta. Y finalmente, desde nuestro punto de vista, este video 5, que implica hablar de cómo la pandemia vino a construir una ruptura sustantiva que para muchos de nosotros implica hablar de un nuevo trabajo social. Para muchos se habla de un, ¿no? Aquí en México tenemos al doctor Jesús Acevedo que nos habla de una segunda reconceptualización. En otros ámbitos, de un nuevo trabajo social. Nosotros hablamos de un trabajo social del nuevo vivir, que implica, primero, frente a la pandemia, ubicar a la pandemia como una ruptura sustantiva en nuestras vidas personales, en nuestras vidas, en nuestros espacios microsociales, pero también en la vida global. ¿Sí? Y ver a la pandemia como crisis de crisis, es decir, como muerte, desesperanza, enfermedad, pero también a la pandemia como construcción, oportunidad, posibilidad de transformación, de empoderamiento, de protagonismo, de colaboración, de solidaridad. La pandemia como una caja de resonancia que se orienta hacia la crisis de crisis, pero se orienta también a las construcciones, oportunidades
y fortalezas. Y el segundo elemento, la segunda interrogante que nosotros consideramos importantes en esta crisis de la pandemia, implica hablar de una nueva normalidad o de un nuevo vivir. Porque la noción de nueva normalidad, ¿no?, casi vista como moda en todos nuestros países, es decir, la pandemia va a ser como una especie de paréntesis en la vida planetaria. En el caso de México, 23 de marzo del 2020, donde se declara la emergencia. A partir de ahí y hasta que acabe, ¿no?, acá en Ciudad de México ya estamos en semáforo verde, ya en 2 semanas vamos a estar nuevamente en las escuelas, nuevamente en las oficinas, con cuestiones, ¿no?, de nuevo, de cuidados, etcétera. Pero ¿qué implica la nueva normalidad? Que vamos a regresar a consideraciones y a situaciones como antes de la pandemia y cambiará algunas cosas de manera cosmética, pero seguirá la nueva normalidad sin una transformación sustantiva. Y hablar del nuevo vivir es hablar que desde que se declara la emergencia sanitaria en nuestras sociedades, no estuvimos en un paréntesis a ver qué hacíamos, sino que empezamos a construir, a aportar con todas las incertidumbres existentes, un nuevo vivir y nuevos vivires personales, comunitarios y, lógicamente, profesionales. Por eso el trabajo social del nuevo vivir es una construcción permanente, es una construcción que se vincula a las incertidumbres, no a las certidumbres. No planear para llegar en un año a donde nos marca nuestra perspectiva, sino construir en el marco de las incertidumbres, pero construyendo siempre y aportando nuevas condiciones en la vida social, en la vida familiar y en la vida profesional de las y los trabajadores sociales. Y dentro de las grandes tendencias, para finalizar este quinto video, que hay en diferentes trabajos sociales, críticos, cuestionadores, que nosotros los sintetizamos como este trabajo social del nuevo vivir, que implica la reivindicación de la centralidad de lo social y la centralidad de las y los sujetos sociales desde una visión de derechos. Ahora, no solamente para reconocer derechos, promover derechos, sino sobre todo para defender, ¿sí?, para la protección, el ejercicio y la exigibilidad de los derechos. No solamente ahora visualizando a los sujetos como objetos, sino los sujetos como protagonistas históricos, con saberes, con conocimientos que aportan también a la sociedad y, lógicamente, la visión de derechos humanos, de la dignidad, y que va relacionada con algo que también se discutió mucho en estas ponencias, ¿verdad? Los grandes enfoques que el profesional de trabajo social debe tener como chip, visualizar en cualquier práctica del trabajo social. El enfoque de derechos humanos, los enfoques de género, los enfoques de política pública, los enfoques de interculturalidad, los enfoques de intergeneracionales, los enfoques interseccionales, los enfoques territoriales, entre otros. Tendencias donde esta perspectiva feminista nos ha aportado al trabajo social, ¿verdad? La noción del trabajo social situado, la noción del trabajo social situacional, donde efectivamente hay, ¿no?, consideraciones globales, pero consideraciones históricas en espacios concretos que son diferentes. Entonces, somos un trabajo social que tenemos elementos en común, pero a la vez somos muchos trabajos sociales, construidos, situados y situacionalmente construidos, referenciados en diferentes espacios. Otro elemento de tendencias es esta visión de innovación social, pero una visión de innovación social crítica.
donde la creatividad y la innovación no es individual, es una construcción colectiva, es un proceso colaborativo. Y lo innovador no es solamente es lo nuevo, sí, puede ser lo nuevo que muchas veces es lo más difícil de construir, de elaborar, de concretizar, pero también la innovación social crítica, como cómo podemos rescatar lo viejo, lo tradicional. En México, por ejemplo, ahora las lenguas indígenas que tienen un resurgimiento importante en muchos lugares, por ejemplo, hospitales, ¿no? Instituciones de salud que se encuentran en zonas mayoritariamente indígenas, pues los médicos, las enfermeras, las y los trabajadores sociales que trabajan ahí tienen que hablar la lengua, además de ser profesionales, tienen que hablar la lengua para poder vincularse desde una perspectiva. Es decir, la innovación como retoma también lo viejo, se rescata lo viejo, que puede efectivamente problematizarse, actualizarse y que puede ser también elemento para dar respuesta a los problemas de ahora. La innovación, vuelvo a repetir, como lo nuevo, como recuperar, problematizar y actualizar lo viejo, o también la innovación, como identificar lo que tenemos, lo que existe, con lo que contamos, que no funciona bien, y cómo lo redefinimos, no como un don de una persona que es creativa, sino la creatividad y la innovación como algo colectivo. La perspectiva como una tendencia importante hacia lo colaborativo, hacia el acompañamiento social. Les digo, ahorita se debate el propio concepto de intervención social, que normalmente proviene de una visión vertical, de abajo, de arriba para abajo, de afuera para adentro, con una construcción de acompañamiento social, de colaboración social o incluso de cooperación social. ¿Sí? Y el otro elemento como tendencia importante, el trabajo social del nuevo vivir, que es retomar lo emocional como un campo fundamental también, no solamente para conocernos como personas y como profesionales, sino también para la relación que tenemos con los sujetos. En estos ámbitos tan complejos de la pandemia, como mirar las dimensiones socioemocionales, las habilidades socioemocionales, la propia resiliencia, la empatía, la escucha activa, la paciencia, la visión incremental, el manejo de emociones como elementos sustantivos para nosotros como profesionales, pero sobre todo para la relación con nuestros espacios de acción profesional y sobre todo en la relación con los sujetos, las y los sujetos que van a ser los derechohabientes en nuestras instituciones u organizaciones. Con esto yo acabo estas cinco videos. El primer video, la centralidad de lo social, que implica poner en el centro a los sujetos desde una visión de derechos, poner en el centro a los sujetos, es poner en el centro lo social y es poner en el centro también al trabajo social en relación con otras profesiones, disciplinas, generando procesos multidisciplinarios, interdisciplinarios o transdisciplinarios. El tema fundamental del trabajo social contemporáneo como un campo que avanza y que se desarrolla en sus pilares profesionales, en sus esferas de acción, las dimensiones fundamentales para los procesos de intervención. No solamente es la relación dual entre teoría y práctica, sino entre fundamentos teóricos, epistemológicos, ético-políticos, metodológicos, prácticos y generación de propuestas. El video 4, que implica hablar de experiencias, desde el trabajo social en relación también con otras disciplinas, para el desarrollo de aportes orientados a sujetos de atención prioritaria, áreas de atención prioritaria o a propuestas de trabajo social desde la atención prioritaria y finalizar con este quinto elemento, que es un elemento en construcción, el trabajo social del nuevo vivir. Muchas gracias y pues estamos aquí a la orden para preguntas, comentarios y intervenciones
de todos ustedes. Muchas gracias nuevamente a los organizadores de este importante evento por su invitación. Sí, muchas gracias, profesor el Evangelista, por su brillante disertación. Pasamos entonces a las preguntas. La palabra, por favor. Sí, por favor, continúa. Buenas tardes. En primer lugar, para agradecer al CELAS y a todo el equipo organizador del evento. La verdad que la exposición que acabamos de escuchar ha sido muy motivadora, con mucha esperanza para nuevos momentos. Creo que la situación de crisis de salud nos ha dejado como herencia una problemática de salud mental muy, muy difícil de atender, no solo a nivel mundial, sino a nivel latinoamericano. Y lo digo latinoamericano porque entendemos que la atención del servicio de salud a nivel de Latinoamérica no es óptima, de tal manera que la problemática de salud está en crisis y por lo tanto los trabajadores sociales en esta posmodernidad y en esta etapa en la cual nos comenta el señor expositor, pues tiene una gran responsabilidad. Y creo que el trabajo social clínico como especialidad nos da la oportunidad de retomar aquello que en muchas veces lo hemos dejado de lado, que tal vez partió como atención de casos, sin embargo, hoy día nos permite atender el tema de salud mental como profesionales. De verdad, ojalá que las autoridades o las profesionales que están aquí en el mundo académico promuevan la creación de una maestría o mínimamente un diplomado del trabajo social clínico que nos permita, digamos, formarnos académicamente con mayor profesionalismo. Agradecer infinitamente por la exposición desarrollada que de verdad nos ha dejado muy motivados. Gracias. Muchas gracias. Ahí tenemos una pregunta más. A ver. Ariel, ¿podemos escuchar las preguntas? Yo voy aquí anotando y doy después una respuesta global para todas. Por supuesto. A ver, por favor, están los micrófonos abiertos. Por ahí alguien quiere comentar. La profesora Eli. Jessica, ¿tienes ahí del Facebook alguna pregunta? No, pero ahora no hay preguntas, ahí es comentarios de felicitaciones por la ponencia. Ok, pues si quieren entonces doy respuesta aquí al comentario de la profesora. Creo que es fundamental ver, les digo, esta pluralidad y esta diversidad de un trabajo social que se convierte en diferentes trabajos sociales. Por ejemplo, estaba yo leyendo en la mañana, con mucha alegría. Por ejemplo, una de las primeras especializaciones de trabajo social clínico que se desarrolla, que inició hoy en España, justamente con el Instituto de Trabajo Español de Trabajo Social Clínico, que encabeza el doctor Jonathan Regalado, por ejemplo, ¿no? Y cómo se está posicionando, ¿no?, con una red muy importante en Chile, en México, en España, en Colombia, y con diversidad también de enfoques. Con diversidad de enfoques que implican efectivamente debate, discusión, incluso conflicto y contradicción, pero también elementos en común para poder avanzar. El tema del trabajo social clínico, creo, como decía la maestra, es fundamental. Es un tema fundamental en el ámbito, pero también los otros tipos de propuestas desde el trabajo social que se han construido, que se están construyendo, que están en elaboración, en reconstrucción permanente, ¿verdad? Y algo que también comentaba de manera muy importante la profesora, es el tema en el trabajo social, el tema intergeneracional. A ver, por eso me da mucho gusto cuando voy a Perú y de repente la relación entre estudiantes de los primeros semestres, estudiantes de los últimos semestres, con profesionales recién egresados, con grandes luminarias del trabajo social peruano, que implican una vinculación intergeneracional fundamental, valiosa, importantísima en el trabajo social. Y estos diálogos y estas construcciones intergeneracionales son importantes y también se construyen con un enfoque en el trabajo social. Importante,
porque no hay querella de generaciones. No es que los que tienen 50 años laborando, porque hay gente que está estudiando y que puede construir con aquella gente que tiene 50 o 60 años de experiencia profesional. Entonces, el tema intergeneracional creo que es un tema fundamental en el ámbito del trabajo social, en el ámbito de esta construcción, de esta pluralidad de discusión, conste, de reflexión, de contradicciones, pero también de elementos para aportar y para construir. No es lo mismo, competir que construir. No es lo mismo competir que poder discutir las diferencias. El trabajo social de Nuevo Vivir es un trabajo social que no compite, sino que construye y que puede identificar los puntos de conflicto y puede también mirar los puntos en común para avanzar, para visualizar un trabajo social plural, diferente. Gracias, profesor. Hay una pregunta aquí que nos dice Lourdes Figueroa. Dice, ¿cree usted que el trabajador social está dispuesto a ayudar al problema global? Yo creo que uno de los elementos fundamentales en el trabajo social es lo que muchas veces se pierde de vista cuando tenemos perspectivas estructurales o globales, ¿sí? Que es lo microsocial. No puede haber, desde mi punto de vista, transformaciones globales si no hay también de la mano transformaciones desde lo microsocial. Hay veces que lo más complicado incluso puede ser lo microsocial. Los elementos simbólicos, culturales, de identidad que hay que estar. Entonces yo creo que no hay tampoco que ver como mundos separados lo macro y lo micro, sino como mundos articulados por diferentes componentes, por diferentes estructuras, por diferentes dispositivos. ¿Cómo poder desde lo micro llegar a lo local, a lo regional y a lo nacional? ¿Y por qué no a lo global? ¿Por qué no pensar estas visiones ahora que se llaman desde el pensamiento complejo, desde la visión dual, donde lo micro juega un papel también importante, incluso las mismas teorías sistémicas de ahora, las teorías sistémicas tradicionales que no reconocían al sujeto, a los sujetos, sino solo los sistemas y los subsistemas. Los sujetos no existían. Ahora, en toda propuesta sistémica, las y los sujetos están como elementos importantes en su propia noción. Por eso, para mí, pensar lo global implica construir desde lo local. En trabajo social tenemos, ¿no?, esta gran posibilidad de desarrollo desde lo microsocial, pero que no significa que porque sea lo micro se quede ahí, sino cómo enlazar, relacionar, construir redes, equipos, articulaciones como esta, que nos permitan discutir desde lo local, cada quien, ahorita estoy viendo, ¿no?, desde Ecuador, desde España, desde Canadá, desde un montón de lados, pero también tomando en cuenta nuestros espacios y tomando en cuenta los espacios globales. Por eso es muy importante esta pregunta, creo que es fundamental. No hay contradicción entre el trabajo desde lo microsocial con una perspectiva desde lo global. O quienes están en el ámbito de la política pública, de lo global, también pensar cómo aterrizarlo a lo microsocial, a lo local, en estos espacios. Nos hace un comentario Carmen Antonieta, dice, excelente ponencia, nos muestra las nuevas formas de trabajo social que han surgido o que han emergido en cada realidad y por las demandas del contexto, además la incorporación de teorías y posturas epistemológicas que invitan a realizar rupturas. Un discurso esperanzador, gracias. Después nos dice Cecilia Romero, los ponentes nos están enriqueciendo la teoría y la práctica. Felicito a los organizadores por contar con tan buenos expositores. Después una pregunta que nos hace Egiel Vargas. ¿Cómo define el trabajo social del nuevo vivir? ¿Cómo entender ese nuevo vivir? Ok, tres preguntas muy interesantes y el comentario, ¿no? Creo que
El trabajo social se reconstruye cotidianamente. El trabajo social del presente, que en cada instante, en cada momento, se transforma. Estábamos acostumbrados a planear el futuro y llegar a ese futuro con certidumbres. Ahora tenemos que construir con incertidumbres. Seguramente aquí los compañeros organizadores, ¿no?, del CELA, de las universidades de Ecuador, de Perú, estaban pensando seguramente hacer un encuentro presencial. Pero no hay la certidumbre, no había la certidumbre. Entonces se tiene que construir, se construye. El trabajo social del nuevo vivir es ese trabajo social, que no estamos esperando que nos digan esto es lo nuevo para poder avanzar por ahí. Se construye en la trinchera, se construye en la primera fila, o en la segunda fila, o en la tercera fila, pero se construye cotidianamente. Se construye en la incertidumbre, con mayor complejidad, con elementos, por ejemplo, ahora en estas perspectivas del cruce de conocimientos y de saberes. Sí, el saber científico es importante, sí, fundamental, sí, central, sí, pero no es el único. Hay que apelar a un saber comunitario, a un saber popular, a un saber práctico, y no se tienen que estar peleando estos saberes. En la propia universidad, de donde yo soy docente, la Universidad Nacional Autónoma de México, se construyó ahora, hace 5 años, un centro de estudios sobre ciencias de la complejidad, donde ahora uno de los proyectos más importantes es cómo vinculan la medicina científica alópata con la medicina homeópata y la medicina tradicional. No se están peleando, sino que se están integrando. Hay nuevas visiones, perspectivas de la complejidad. En una intervención, en un modelo de intervención en trabajo social, el trabajo social y los profesionales tienen un conocimiento, sí, pero los sujetos, los derechohabientes, los pacientes, sus familias tienen también conocimientos y saberes. Hay que retomarlos. Y quien está en la práctica tienen conocimientos también. Entonces, son elementos que implican estas rupturas permanentes, cotidianas, de este trabajo social de no vivir que se hace cada momento. No es una proyección, el trabajo social de no vivir no es decir, en el otro año, en el 2022, a ver qué hacemos. El trabajo social de no vivir es como ahora, por ejemplo, en los hospitales, al menos en México, están implementando modelos de intervención en trabajo social para comunicar a los pacientes con sus familias, ahora con los dispositivos digitales. Cuando antes, en las instituciones de salud, no podías entrar ni siquiera con un celular. Y ahora hay modelos de intervención de vínculo de los familiares con los pacientes para poder, en lugar de tener tu hora de visita, tienes tu hora de estar chateando con tu familia. Incluso hasta cuestiones tan extremas, hasta despedirse de esta vida de sus familiares con estas visiones. Como ahora lo digital, pues va a jugar un papel importante. Ya ahorita ni siquiera, fíjense, se habla solamente de inteligencia social o emocional. En muchos elementos de salud ya se está hablando de la inteligencia artificial, que es otro tema importante. Y luego el tema de la reconceptualización. Hay diferentes posturas, les digo, el profesor Jesús Acevedo del norte de México, de Coahuila, que habla de una segunda reconceptualización. Yo digo, en el trabajo social de no vivir hay una reconceptualización permanente. Es una reconceptualización permanente, porque es una crítica, un cuestionamiento a lo que hacemos, a lo que hicimos ayer, a lo que nos tocó hacer, a lo que hicimos antier, a lo que estamos haciendo ahora. Entonces, el trabajo social implica una reconceptualización permanente, desde mi punto de vista. Con esta crítica, con este cuestionamiento, pero también con este aporte, porque creo que un elemento fundamental en el trabajo social es la construcción de aportes. Y como muy bien ahorita estoy leyendo, efectivamente, desde mi punto de vista, de manera coloquial hay que seguir hablando de relación teoría práctica en la intervención del trabajo social, pero de manera más profunda. Hay que hablar de relación teórica y conceptual, epistemológica, ética, política,
metodológica, práctica y la generación de propuestas, porque el trabajo social del Nuevo Vivir es un trabajo social de construcción de propuestas, donde nuestras instituciones, donde lo que no se puede hacer, donde lo que no se puede resolver al área de trabajo social, y al final se resuelve. Por eso, desde mi punto de vista, el trabajo social, desde este punto de vista, hay que irlo posicionando como una profesión innovadora y creativa. Desde este vista, ¿verdad? No solamente la innovación como lo nuevo, también como recuperar lo viejo. Y reconstruir lo que tenemos, no funciona bien, ¿cómo hacerlo para que funcione mejor? Muchas gracias y nuevamente muy buenas preguntas. Les agradezco muchísimo, muchísimo a los organizadores de este magnífico evento, la invitación y a todos y a todas las colegas que nos están siguiendo por todo, yo creo que más allá de Iberoamérica, ¿no? Gracias y muy buena tarde desde la Ciudad de México.